Bienvenidos a Cartuja Center, espacio de referencia no solo en Sevilla y Andalucía, sino en España, para toda la programación escénica, cultural, así como para el desarrollo de eventos corporativos. La verdad que hoy le quiero dar las gracias a Jorge, a Rafa y a la SET en general, pues por habernos elegido y pedirnos que pudiésemos acoger este foro sobre la importancia y la relevancia que tienen los eventos deportivos para el sector turístico en la ciudad. Además, estamos en unas fechas que este mismo fin de semana pues podremos ver un poco la repercusión que tiene otra final de la Copa del Rey aquí en Sevilla. Así que yo por mi parte daros la bienvenida, daros las gracias, agradecerle a SED y le paso la palabra a Jorge con lo que empezamos el evento. Sí, quería deciros como, bueno, dentro de los diferentes espacios que tenemos, pues hoy hemos elegido este en el que estamos de una manera más íntima y un poquito menos soleados que en el espacio cubo, que lo tenemos ahí detrás. Después, cuando termine el evento, si queréis, damos una vuelta, accedemos por aquí por el palco VIP a lo que es el auditorio, bajamos al escenario, lo veis, os hacéis una foto y si queréis cerramos así el evento. Pues muchas gracias a todos y les paso la palabra a Jorge. Muchas gracias, Borja. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, porque es un placer estar aquí. Yo, además, este espacio creo que hemos coincidido todos abajo, no lo conocía, conocíamos el auditorio principal, pero este espacio donde hemos estado tomando café y ahora tenemos la oportunidad de estar aquí en el foro, pues no he tenido la ocasión nunca de estar y la verdad es que me he quedado maravillado, ¿no? Porque es otro espacio para eventos magníficos. Daros la bienvenida a SET también, que se van a incorporar ahora también a nuestra asociación y para nosotros pues todo un lujo que estéis con nosotros, ¿no? Un espacio tan importante, espacio escénico, cultural y de ocio para la ciudad de Sevilla. Bueno, pues quería agradeceros a todos, sobre todo a los ponentes que habéis tenido la amabilidad de aceptar la invitación de este foro ideado por nuestro vicepresidente, por Isaac Flores. Creo que oportunísimo por la fecha, en vísperas de la gran final del sábado. Así que muchísimas gracias, Minerva, José, Antonio, Ramón, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y hoy compartir vuestro conocimiento y la repercusión que puede tener el mundo del fútbol en una ciudad como Sevilla y en el turismo, por supuesto, ¿no? Entonces, porque hoy tenemos la oportunidad también de que el sábado, además por la coincidencia de los dos equipos que se dan cita, eh, no solamente va a tener repercusión por las personas que van a venir, que vendrán a lo mejor menos que cuando llega un equipo que no va a tantas finales, ¿no? Como pasó con el Bilbao, el Athletic Bilbao, como pasó con la Real Sociedad, Mallorca, se desplazan más en masa, ¿no? Pero creo que el escaparate como anfitriona, como ciudad anfitriona, a nivel internacional, a nivel mundial, es incomparable. Es decir, no solo vamos a tener la opción de dar a conocer nuestra ciudad y nuestro destino a esas personas que vienen a nuestra ciudad, sino que también vamos a tener la opción de todos los que nos van a ver en directo, que van a ver el partido, pues van a saber que se hace en Sevilla y van a salir después en redes sociales millones y millones de impactos de la ciudad de Sevilla. Con lo cual, yo creo que estamos de enhorabuena porque para una ciudad como Sevilla, yo creo que el impacto económico y de imagen tiene un valor incalculable, ¿no? Tiene un valor incalculable. Vamos a ver, pues eso, pues llenar nuestras calles, nuestras plazas, nuestros museos, nuestros restaurantes, los hoteles, llenos de seguidores del Madrid y del Barcelona, y todo se va a hacer aquí en Sevilla, pues implicándonos también como ciudad, como anfitriones a los ciudadanos, a los sevillanos, que yo creo que es al final el mayor valor que tiene nuestra ciudad, ¿no? El patrimonio humano, aparte del patrimonio monumental que todos conocemos, yo creo que la ciudad de Sevilla de algo nos, bueno, pues yo siempre creo que significan quienes vienen a nuestra ciudad y poner en valores a su gente, a los sevillanos, ¿no? Yo creo que desde ASET lo que hemos estado también, hemos entendido que el deporte, y en este caso el fútbol, es una palanca estratégica para el desarrollo económico y territorial, y por eso hacemos este foro aprovechando pues un poco la cita de la final de la Copa del Rey, pero queremos que se convierta en una alianza más estructural entre turismo y deporte. Hoy tenemos aquí, bueno, presente sobre todo el mundo del fútbol, pero también está Juan Lu de Caja 87 del mundo del baloncesto,
que se ha incorporado y le doy la enhorabuena aquí públicamente. En la Maratón de Sevilla como evento deportivo también muy consolidado, que vamos a promocionar, lo promocionamos todos los años en las ferias internacionales. Es decir, el mundo del deporte mueve muchísimas personas interesadas en, bueno, pues no solamente en el deporte, sino también en vivir la ciudad de primera mano, ¿no? Entonces yo creo que esa alianza estructural creo que es la que no tiene que depender solo del calendario, sino que sea una estrategia sostenible en el tiempo, y eso es lo que pretendemos, dando este pistoletazo de salida con este foro, pero para un futuro pues que sea una estrategia global y que colaboremos entre administraciones, operadores y empresas turísticas y culturales para pues poner nuestra pasión, experiencia en esa proyección global de nuestro destino. Como decía, bueno, pues tenemos ese talento, ese patrimonio, tenemos que conectar inteligentemente todos esos activos, que no es fácil, y desde ASET ponemos este granito de arena para que todos esos actores en la ciudad de Sevilla, a nivel público y privado, pues estemos bien engrasados para que esa maquinaria responda en todo momento a las expectativas creadas a los que nos visitan. Yo creo que, tampoco me voy a extender mucho más, pero yo creo que para que una persona que viene a Sevilla y vuelva a visitarla, creo que una final como la que vamos a vivir el sábado es una oportunidad única, incalculable. A 48 horas, a lo mejor no le da tiempo, o 24 horas en algunos casos, no le da tiempo a ver mucho, pero sin duda alguna se va a quedar con la esencia y las ganas de venir de nuevo, porque Sevilla ha ido avanzando, ha ido cambiando, ha ido transformándose, y personas que no la han visitado durante mucho tiempo, pues yo creo que se van a llevar una gratísima sorpresa de lo bien que está la ciudad de Sevilla y los magníficos anfitriones que somos en Sevilla y cómo organizamos los eventos. Yo creo que Sevilla sigue demostrando que es una ciudad donde el talento, el esfuerzo y la emoción que le ponemos pues juegan siempre en nuestro equipo, ¿no? Yo quería, bueno, también he visto a Fran, que me hubiera gustado que te hubieras puesto aquí delante, por favor, delegado del ayuntamiento, concejal del Ayuntamiento de Sevilla. Muchísimas gracias también por venir y asistir. Y también tener unas palabras pues al Papa Francisco, fallecido recientemente, gran futbolero de San Lorenzo de Almagro, y que, bueno, pues que también quería tener ese recuerdo hacia la figura del Papa tan pues tan querido en el mundo del fútbol, ¿no? Y sin más, y no quiero extenderme mucho más, me gustaría que vinierais aquí, Isaac, por favor, que es ya tengo ofertas, la cláusula de rescisión me han preguntado por Isaac, tanto Telecinco como Antena 3 y otras cadenas y demás, porque me lo quieren quitar. Muchísimas gracias a todos por asistir también, a los socios. Es el 10º foro que hacemos desde el 2024. Esto también me gustaría, y perdonadme que se me quedó en el tintero. Desde el 2024 que empezamos hemos hecho 10 foros como este es el 10º. Con lo cual es una cifra redonda, muy bonita. Y yo creo que es una línea de actuación para hablar de turismo, de los temas candentes, de los temas de actualidad, que creo que están marcando pues una línea en la ciudad de Sevilla para que debatamos y podamos hablar de turismo y del impacto que tiene a nivel económico y de todo tipo. Y eso gracias a vosotros, a los asociados. Somos más de 130 empresas con muchísima fuerza. Yo creo que creo que siempre sacamos pecho, ¿no? Tenemos las mejores empresas de Sevilla y sois los anfitriones también de los que nos visitan. Con lo cual, muchísimas gracias hoy también a todos vosotros como homenaje también a las empresas turísticas. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Presidente, muchísimas gracias. Borja, agradecer a Cartuja Center que nos hayan cedido este espacio para organizar esta 10ª o 11º foro organizado por ASET en estos últimos 2 años. Quiero agradecer especialmente tanto a Fernando como a Juanlu, miembros de ASET que han sido los artífices de que hoy estemos todos aquí. Sin la ayuda y sin el trabajo que han hecho ellos hubiera sido imposible. Y bueno, agradecer a todos los compañeros y compañeras del sector y del mundo del fútbol, del mundo del deporte y del mundo del turismo que hayan venido, ¿no? Creo que lo peor de los que componemos hoy la mesa es el moderador. Yo siempre se lo digo cada vez que veo a JJ por aquí,
porque JJ creo que es un crack moderando y estar moderando teniéndolo aquí enfrente es complicado. Pero bueno, lo vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Antonio, Minerva, muchísimas gracias también por venir. Queremos empezar contigo, Minerva, tercera teniente alcalde, concejala o delegada del área de gobierno de fondos europeos, agenda urbana, sostenibilidad y planes estratégicos. Fuiste delegada de turismo en la Junta y también agente FIFA del mundo del fútbol. Algo he buscado por ahí, no sé exactamente si eras la primera mujer o la primera mujer en Andalucía. Bueno, no sé. Cuéntanos un poco, amplía el currículum, que es bastante amplio, no quería contarlo todo. Y muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, muchísimas gracias a vosotros. He sido durante 16 años la única mujer en activo en Andalucía que ejercía la profesión. En España éramos muy poquitas, éramos 4 mujeres y en Andalucía era yo la única. Empecé súper chica, que lo sepáis. O sea que eso es lo primero. y nada, bueno, pues es una profesión maravillosa. Los que nos dedicamos al fútbol sabemos que es una profesión difícil, muy difícil, pero muy bonita. La función de un agente al final es acompañar al futbolista desde que nace, digamos, hasta que se hace, ¿no? Entonces, bueno, a mí me llena de satisfacción ver jugadores que he visto en Utrera y verlos ahora pues en primera división, ¿no? En medio de eso he hecho un parón ahí para la vida pública y ahí andamos peleando. Pero bueno, encantada y con el gusanillo siempre, porque los que tenemos el veneno del fútbol, al final ese gusano no se va, ¿verdad? Ese no se va, aunque en muchos momentos profesionales no tú dices, de verdad, ya no puedo más, ¿no? No, al final enganchas otra vez y he tenido la suerte pues de este año de entrar como directiva de la Federación Española, que es un lujo, una suerte también y una gran oportunidad, así que bueno, encantadísima. Nada, ahora seguiremos, ahora entraremos en profundidad en el tema de hoy. Don Antonio Castaño, gerente de turismo en Sevilla. Como en algún foro que hemos coincidido, siempre me gusta destacar que eres una persona que has estado en más de 80 países, pero que además ha organizado eventos en más de 50 países. Antonio, cuéntanos un poco tu currículum. El currículum mío es un currículum de haber estado currando muchos años en agencias de viajes y en turismo. He tenido la fortuna de poderme dedicar a algo maravilloso como es viajar. Empecé haciéndolo en Iberia cuando terminé justo mis estudios de turismo y después tuve la oportunidad de tener una agencia, montar una agencia de viajes que todavía sigue funcionando, que es Adriano Viajes, y en la que nos especializamos en algo tan maravilloso como hacer viajes de incentivo, algo que entonces lo hacía muy poca gente en Sevilla. Y bueno, pues esa especialización me dio la oportunidad de viajar con muchísimas empresas a muchísimos lugares del mundo para organizarles sus convenciones de ventas y sus convenciones generales. Y eso pues me dio la posibilidad de conocer muchísimos países, muchísimos destinos, muchísima gente y sobre todo darme cuenta también que el mundo empresarial tenía mucho que ver con el desarrollo de los destinos y eso me ha servido mucho también para mi vida posterior cuando he tenido la oportunidad de estar en la administración. También esa oportunidad de viajar con empresas me dio... vuelvo a decir, la oportunidad de trabajar para una gran empresa como Coca-Cola, de la que aprendí mucho, de la que aprendí algo fundamental que me ha servido después también en mi vida, como ha sido aplicar todos los conceptos de marketing a que una marca sea viva, sea conocida y que sea consumida, por supuesto. Y con ellos también tuve la oportunidad de viajar, sabéis que ellos están en todos los grandes eventos culturales y sobre todo deportivos, y con ellos tuve la gran oportunidad de participar en la organización de viajes para clientes a 3 europeos, 2 mundiales de fútbol y unas olimpiadas. Y bueno, todo esto ha sido por motivos del azar, es decir, yo trabajaba para una agencia de viajes y la agencia de viajes me hizo conocer el mundo y enriquecerme de las personas que he conocido y de los destinos que he conocido. Muchísimas gracias, Antonio. De verdad que un currículum envidiable, sobre todo eso, haber podido estar en más de 80 países. Bueno, seguimos con don Jorge González, director general, José González, director general del Sevilla Fútbol Club desde el pasado mes de noviembre. Después de más de 27 años de carrera como directivo en corporaciones nacionales e internacionales, tiene experiencia anterior en el Deportivo de La Coruña, si no me equivoco. Ha sido miembro de la comisión delegada de la Liga
y consejero de la Sociedad Española del Fútbol Profesional de la Liga. Don Jorge, algo más, don José, algo más que nos puedas contar. Todos Jorge, hoy es San Jorge. Bueno, yo soy un coruñés en un 87,5% gallego y con un bisabuelo sevillano que se enamoró de una gallega y se fue a vivir para allí hace muchos años. Evidentemente este hombre ya no vive. Y como decías, he trabajado casi toda mi vida como directivo, la mayor parte de mi vida fuera del ámbito del fútbol, pero que un otoño del 2013 un empresario coruñés que se presenta a ser presidente del Deportivo me propone entrar a trabajar para el que es el equipo de mi corazón, que pasé 6 años y pico allí, entre otras personas conocí a Ramón en aquellos momentos, y que después de salir del fútbol, pues como decía Mireia, pues hace unos meses pues, recibí una llamada para entrar en un proceso de selección para ser director general de un club de fútbol español. Lo primero que pregunté es si de primera o de segunda, me dijeron que de primera. Después tuve que hacer la pregunta, ¿cuál era el club? Y cuando me dijeron Sevilla, y perdonadme la expresión, dije mierda, porque tenía que entrar en ese proceso. Me vine para aquí en noviembre y por destacar lo que decía antes Jorge, ¿no? Jorge creo que ha dicho algo que es muy relevante. Esta ciudad la hace más su gente, que vive en una ciudad como Sevilla, que es una ciudad maravillosa y de la que supongo que hablaremos ahora un rato. Don José, muchísimas gracias. Bueno, seguimos con don Ramón Alarcón, CEO del Real Betis Balompié, licenciado en ADE, curso de posgrado en Dublín. Llegó al club desde la gestión del marketing, pero su trabajo en Heliópolis ha sido cada vez más decisivo hasta ocupar una posición de dirección que tiene el Real Betis entre los mejores clubes de la liga. Crecimiento en todos los órdenes, de negocio, imagen, social. Don Ramón, cuéntanos. Has pasado por muchos sitios en el club ya desde hace unos años. Cuéntanos. Sí, bueno, yo inicié profesionalmente como auditor de cuentas en Deloitte. De ahí pasé a analizar cuentas de otras empresas. Intenté ser empresario. Entré en mi agencia de marketing y comunicación. Luego en los últimos años pues derivaba mucho el tema del contenido marketing digital. Y un día me llamaron unos señores, que la verdad digo suerte, que se llamaban José Miguel López Catalán y Ángel Aro, y me dijeron, oye, que vamos a intentar presentarnos al tema este del Betis. López tenía un 25%, ellos tenían un 5%, el censo electoral era de un 70%, con lo cual íbamos perdiendo 3-0 al descanso, y creamos la plataforma aquella de ABA, de Ahora Betis Ahora. Hicimos un llamamiento a todo el betisismo, ¿no? Para intentar apoyar esta candidatura. Y allí, cuando ganamos, tenemos elegido, me hicieron consejero del Betis. De allí hice el plan estratégico de negocio. Entonces, en el proceso de selección me ofrecieron el puesto, me incorporé al Betis y después de la de negocio pues me ofrecieron ser el CEO de la entidad, ¿no? Entonces yo digo que yo no creo que sea un hombre de fútbol, ahora llevo muchos años en el Betis, yo soy un hombre del Betis, es que a mí me apasiona mi profesión porque estoy en el Betis. Probablemente si acabara mi estancia en el Betis pues me volvería al mundo profesional y abandonaría el mundo del fútbol, ¿no? Pero para mí es un placer ver en las instituciones como el Betis. La verdad que te da un abanico de posibilidades de hacer muchísimas cosas y tiene una gran repercusión, que es una de las cosas que siempre, y hablaremos de ello, que es uno de los grandes activos que tiene el Betis, es que está en esta maravillosa ciudad, que es Sevilla, que además, como dice José, es maravillosa la ciudad y su gente. Muchas gracias, Ramón. Bueno, entramos ya en materia. Antes de empezar, quiero también saludar a, no sé cómo se pronuncia bien su nombre, Beyou, que es el director de la Oficina de Turismo de Marruecos, y también sé que colabora, no sé si es miembro, pero colabora con la Federación de Fútbol de Marruecos, así que bienvenido a este foro y muchísimas gracias por estar con nosotros. Minerva, vamos a comenzar contigo. La final, ya tenemos aquí la final. Antes nos ha dicho nuestro presidente, es el segundo evento deportivo después de la final de la Super Bowl más vista en el mundo y se celebra en Sevilla. Imposible, un sitio mejor, ¿no? Cuéntanos los preparativos, qué queda. Bueno, como sitio, yo qué te voy a decir, no hay uno mejor. Espero además que se instaure y bueno, en ese sentido tenéis un punto siempre a favor dentro de la federación, porque yo voy a pelear por mi casa como si fuera para mí. Así que
que bueno, es verdad que es un evento que tiene muchísima relevancia, en los que el fútbol, al final, no me gusta mucho separar, pero el fútbol es un deporte que funciona de una manera completamente distinta a cómo funciona el resto de deportes. Para que haya un evento que las demás especialidades generen esa cantidad de visitas, pues tiene que ser unas Olimpiadas o algo parecido a unos Juegos Olímpicos, tiene que ser algo similar, una Eurocopa. Pero el fútbol mueve un partido, o sea, no hace falta que sea una final, un partido, ¿no? Espero que todos los que estemos aquí hayamos viajado alguna vez a alguna ciudad solo y exclusivamente para ver un partido de fútbol. Yo personalmente, mi forma durante toda mi vida de moverme en el mundo y de tener vacaciones era ver un campeonato de fútbol, o sea, o una Eurocopa o una final del Sevilla que alguna vez hemos visto. Ahora, el viaje a Florencia de vosotros, quiero decir, al final los que nos dedicamos a esto, el fútbol no para. O sea, por mucho que penséis que cuando llega la pretemporada los demás paramos, el fútbol es un continuo, papá, no se descansa nunca. Entonces, al final, la forma en la que todos los que estamos de alguna manera vinculados a este deporte, la forma en la que viajamos, en la que nos movemos y en la que disfrutamos de otras ciudades es así. O sea, yo cuando he viajado porque algún futbolista mío ha jugado una final o ha jugado un partido importante o algo muy importante en su carrera, yo he cogido mis bártulos con todo el mundo, o sea, con la niña, con el padre de la niña y con todo lo que había y todo el mundo así, ¿no? Entonces, que esto lo tengamos aquí, creo que muchas veces no somos muy conscientes, quizás el mundo del turismo sí, pero esto hay que transmitirlo un poco más al ciudadano, ¿no? El ciudadano tiene que ser consciente de lo que esto genera para la ciudad. El año pasado, y para mí es un ejemplo brutal, porque el año pasado la Semana Santa fue malísima, estuvo toda la semana lloviendo, no pudimos salir, los bares no tal, los hoteles perdieron muchísimas reservas. Todo eso se solucionó con un partido de fútbol. Todo eso se solucionó a la semana siguiente con la final de la Copa. Está clarísimo, Minerva, el presidente lo ha comentado anteriormente, desde el mundo turístico siempre hemos tenido esa discusión, ¿no? Que si es interesante, que si no, que se celebren este tipo de eventos en la ciudad. Luego te preguntaré cuántos años más nos queda en Sevilla la final, eso lo vamos a dejar para luego. Antonio, siguiendo contigo, cuéntanos, ¿tienes datos para la final de ocupación hotelera, de visitantes? ¿Qué nos puedes contar sobre el partido de este sábado? Bueno, sobre ocupación hotelera, a nadie se le escapa que los hoteles van a estar prácticamente al 100%. Sí que es una final muy diferente a la del año pasado. La final del año pasado era una final de dos equipos disfrutones, dos equipos no acostumbrados a finales, dos equipos que vinieron aquí a celebrar algo más que una final, vinieron a vivir una experiencia con sus equipos. Yo me acuerdo, y lo estaba comentando en la puerta, que el Atleti, tal día como hoy, Onda Vasca ya tenía la emisora de radio en los bajos de Marqués de Contadero y por allí pasaban todos los días, pues no sé, infinidad de gente con sus camisetas, miércoles, jueves, viernes y sábado. Aquello era una procesión y de gente que no sabíamos de dónde salía, pero cuantificaron que vinieron casi 100.000 bilbaínos, ¿no? O aficionados del Bilbao. Y de Mallorca pues vinieron también un montón, no sé, 40 o 50.000 personas. Por lo tanto, Sevilla soportó aquel peso de personas de una forma maravillosa. Cuando hay 150.000 personas que visitan una ciudad, a lo mejor hay alguien que hace un pis en un sitio que no se debe de hacer, es normal, pero yo creo que esas cosas son anécdotas dentro de todo lo que es la repercusión de un evento de estas características. Este año, por el contrario, hay una final que quizás no tenga la repercusión de tanta gente en la ciudad de esa forma, o sea, de vivir la ciudad, pero sí que va a venir muchísima gente, igual más interesante para esta ciudad que el año pasado. ¿Por qué? Porque van a venir muchísimas más gentes internacionales. Hay mucho árabe que ha hecho reservas, hay mucho chino que ha hecho reservas, hay mucho internacional que ha hecho reservas para ver un Real Madrid-Barcelona, que es un evento que trasciende lo normal en cualquier campeonato. Por lo tanto, es una final que hay que tomarla con muy buenos ojos, porque quizás vayamos a tener de cara a la hostelería menos incidencia que el año pasado, porque lo del año pasado fue algo inaudito, pero sí que va a tener muchísima incidencia, tanto en la hostelería por supuesto, pero en la repercusión como marca de la ciudad de Sevilla.
Y eso es importantísimo, porque que un partido como el Barcelona-Real Madrid, que todos los años se pelean los árabes para que allí suceda la final, lo tengamos aquí. Que esa repercusión sea además, sin haber tenido que poner encima de la mesa una inversión de dinero desmedida, a mí me parece que es una noticia para esta ciudad maravillosa. El año pasado la repercusión monetaria, lo dijo La Razón, lo dijeron muchos, estuvo en torno a unos 50 millones de euros. Bueno, este año lo sabremos dentro de poco, pero sí que es verdad que por primera vez a lo mejor tenemos algo que hemos soñado mucho tiempo los que nos dedicamos al turismo, y es que el aeropuerto, por ejemplo, va a estar abierto 24 horas, que es una petición que se hace diariamente y cada vez más, ¿no? Porque soñamos tener cada vez más vuelos y esa soñada conexión intercontinental que hará posible que podamos tener un aeropuerto, aunque el aeropuerto está cerrado solo 2 horas, pero que está abierto 24 horas con servicio. Creo que es una oportunidad que la vamos a ver desde ya, pero que la vamos a notar mucho más una vez que haya pasado el evento. Es importante siempre lo que decía Antonio, ¿no? El equipo que llega a la final. Está claro que Madrid y Barcelona mundialmente son los 2 equipos más importantes que existen. Entonces, en repercusión mediática va a ser brutal. Quizás no vamos a notar tanto ese ambiente en la ciudad. Yo recuerdo el año pasado que salí del ayuntamiento a las 1:15 a una reunión, entré en la reunión y cuando salí a las 2:15, que la reunión era en Mateo Jago, yo dije, Dios de mi vida, no puedo llegar a mi casa. Entonces, en vez de coger Mateo Jago hacia abajo, que tenía que volver al ayuntamiento a por el bolso, dije, bueno, ya lo cojo el lunes y me fui camino de Nervión andando porque era imposible andar por Mateo Jago. A lo mejor eso este año no lo tenemos, pero sí vamos a tener una repercusión mediática brutal como ciudad, porque Madrid y Barcelona pues evidentemente te dan una publicidad tremenda. La Copa del Rey tiene un coste muy bajo para realmente lo que repercute en la ciudad. La cifra va en torno a 1 millón y medio de euros. O sea, eso en un evento deportivo es ridículo prácticamente. O sea, hay eventos deportivos con una repercusión mínima en comparación que valen 3 millones y medio de euros. Entonces, no es comparable. Eso sí lo vamos a tener. Y después vamos a tener un tipo de visitante completamente distinto al del año pasado porque las aficiones son diferentes. O sea, hay aficiones que son más peligrosas que otras, aficiones que son más exclusivas que otras, aficiones como las del año pasado, que yo recuerdo que el lunes ya había gente en la ciudad disfrutando, también, ojo, que venimos a Sevilla, quiero decir, que no nos vamos a Checoslovaquia, que hace frío, que no, es que aquí venimos a disfrutar, ¿no? Y la gente lo sabe, o sea, la gente sabe que en Sevilla se disfruta y entonces si mi equipo llega a la final, yo me voy a Sevilla 3 días antes o 4 días antes. Eso es así. No es lo mismo que te toque en una final un país de Alemania o de Ucrania que te toque, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Entonces, es verdad que vamos a notar un ambiente distinto y fundamentalmente un nivel adquisitivo completamente diferente. Está claro que el público que vendrá es diferente. Insisto, cada vez que un equipo vasco ha jugado una final, esto ha sido tremendo, ¿no? Tremendo la cantidad de personas que han venido. Es cierto que esta final van a venir de muchos países a nivel internacional y también de la zona, es decir, extremeños, de otras partes de Andalucía. Es decir, nosotros en nuestra empresa estamos recibiendo muchas peticiones de gente, como digo, de Badajoz, entonces, bueno, será un público diferente, pero yo creo que las calles van a estar llenas el sábado con total seguridad. Ayer, yo llevo 2 semanas, desde que acabó el partido del Madrid, que todos los días me levanto y tengo un mensaje de una entrada va, eso lo tengo. O sea, es una cosa, seguro que me dejaba alguien en el tintero porque ya pierdo un poco la noción, pero esta semana es una locura. Ayer por la tarde recibí una llamada que me decía, mira Minerva, tengo un compromiso de Emiratos Árabes que me dice que quiere un palco en el campo, le da igual lo que cueste. Me da igual, o sea, me da igual que cueste 20.000, que 50.000, que 100.000. Y yo aluciné, pero esa es la realidad. Eso es el Madrid y eso es el Barcelona. Totalmente. Don José, vamos a entrar ya en el ámbito más turístico, más local, en este caso del Sevilla Fútbol Club. Sé que a nivel turístico lo trabajáis muchísimo, además felicito a Jorge, a María de vuestro equipo que están en todos los eventos turísticos que puede haber en esta ciudad, están presentes, hacen un trabajo espectacular. Tema turístico, ¿qué importancia tiene para vosotros? ¿Cómo lo consideráis? ¿Cómo lo veis para el futuro? Si nos puede dar algunos datos del museo, cuántas personas lo visitan. No sé, cuéntanos un poco a nivel turístico cómo lo tenéis pensado trabajar. A ver, sirva como introducción. Cuando llegué a esta ciudad en el mes de noviembre, me dijo una persona,
En Sevilla tenemos 2 semanas, la Semana Santa, la feria y el resto del tiempo en Sevilla se habla de fútbol, la pasión es el fútbol. Estaba dándole una vuelta ahora a lo que decía Minerva. Esta pasión que hay en esta ciudad con el fútbol quizás es comparable con la que puede haber en Glasgow con el fútbol, pero casi prefiero estar en Sevilla que no estar en Glasgow. Me parece una ciudad mucho más atractiva. No existe esta rivalidad, puede haberla en poblaciones de Latinoamérica, en Argentina, en Brasil, y tampoco es lo mismo con un componente de seguridad, ¿no? Una de las cosas que me ha llamado la atención es Sevilla es una ciudad segura. En Sevilla se camina por Sevilla con tranquilidad y eso lo percibe el que viene de fuera. Después hay un componente relevante y es que hoy en día la marca de un club de fútbol está por encima de marcas. Hoy hablaba, me decían, esta semana iba a estar por aquí la presidenta de Inditex, de visita en Sevilla. Inditex, que es con sus marcas Zara, Pull&Bear y todo esto, son marcas muy relevantes que probablemente un niño peruano ecuatoriano conozca más al Sevilla o al Betis que lo que es Zara, ¿no? Por lo tanto, la marca que representa un club de fútbol y cuando se vincula a la ciudad es mucho mayor. Yo recuerdo que con menos años, yo no estaba en 80 países, que he viajado bastante cuando era crío, yo me movía por el mundo y me preguntaban de dónde era y decía de La Coruña y decía Deportivo La Coruña. Con lo cual, a lo mejor no eran capaces de identificar en qué punto geográfico estaba y se identificaba. Y después creo que hay un componente con el fútbol, y en eso te daré alguna cifra. Las catedrales del siglo XXI son los estadios de fútbol. Y de hecho, pues tanto el Betis como nosotros pues vamos a invertir en nuestros estadios. Evidentemente la Catedral de Sevilla no podremos igualarla nunca, pero sí que es cierto que hoy en día hay un tipo de flujo hacia esas catedrales, que son nuestros estadios, que son por un lado el flujo diario. Nosotros pues este año creo que llegaremos a las 100.000 visitas al Tour, y es gente que a lo mejor no viene a ver un partido, y después por la comparación pues hay gente que viene a la misa, que viene al partido. Y evidentemente no es lo mismo estar compitiendo en Europa, que viene mucha más gente, que compitiendo en una liga como la española, sobre todo con las distancias geográficas que tenemos, porque por remitirme otra vez al mercado británico, no es lo mismo cogerte un tren de Manchester a Londres, que son 2 horas, que cruzarte desde Coruña a Sevilla, que en coche son 7 y 8 horas, ¿no? Sin embargo, ahí sigue pasando. Cada fin de semana hay un partido de fútbol en Sevilla. Por la semana, en los últimos años, ha habido muchos partidos de fútbol en Sevilla y se ve en todos los partidos cómo viene gente, ¿no? Nosotros movemos cerca de las 10.000 personas visitantes, entradas. Eso conlleva en muchos casos familias que vienen porque vienen a Sevilla y a lo mejor pues él o ella va al campo y el contrario se queda por la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que contribuimos, que posicionamos a Sevilla en el mapa y que generamos un movimiento que no sé cuantificarlo, sé cuantificarlo a nivel interno, no sé cuantificarlo a nivel externo, pero probablemente la ciudad haya gente que está capaz de cuantificarlo. Ramón, está clarísimo, como bien ha dicho don José, hablamos que, por ejemplo, el Nou Camp es lo segundo más visitado de Barcelona después de la Sagrada Familia, ¿no? Hablamos de millones y millones de personas que visitan el Nou Camp. Desde el Real Betis Balompié, ¿qué se está trabajando en ello? ¿Qué importancia tiene el turismo? ¿Cómo pensáis en el futuro para mejorar esas visitas? Si nos puedes dar también algunos datos de los visitantes actuales al museo. Bueno, efectivamente, ya digo, cuando hacemos la presentación del Betis, la presentación corporativa, la primera que hacemos, bueno, hicimos el Betis porque hace el nombre del Betis, el río antiguo, bueno, el río Guadalquivir, antiguo río Betis, y hablamos de la ciudad de Sevilla, ¿no? Porque creemos que es un activo del club, tanto para atraer jugadores, para atraer sponsors. Hablamos de la ciudad de Sevilla, hablamos de que fue el mejor sitio para visitar, nombrado por los Liplanes, bueno, ese tipo de datos turísticos lo mencionamos. Es decir, tenemos una gran ligazón a Sevilla y a Sevilla como destino turístico. Dicho eso, cuando vamos a Aranjuez hacemos un dossier que entregamos al club rival, donde nuevamente hablamos de la ciudad de Sevilla, hablamos de logísticos, aeropuertos, de estación de tren. Es decir, al final somos un agente turístico para todas esas personas que vienen, ¿no? A su vez intentamos hacerlo de forma recíproca, ¿no? Porque inversamente el Betis es de los clubes que más aficionados mueve fuera, o sea, sobre todo hemos llenado todas lo que llaman la Way Fans, la grada visitante de todos los equipos de España en todos los partidos la hemos llenado. Entonces, bueno,
al final tenemos un movimiento siempre, ¿no? Son 500, 700, 1000 personas todos los fines de semana, de betistas que salen, y ahora cuando hay un partido fuera, pues igual, ¿no? Entonces vemos que realmente hablamos mucho de turismo, hablamos mucho de desplazamientos, de organización logística, de autobuses y demás, ¿no? Pero claro, al final, como bien decir, lo que no son cuentas son cuentos, ¿no? Entonces, el tema de la apuesta por un agente turístico, hay que medirlo, y tenemos ya alguna datos de medición. Ya este año el ticketing, el 11% es internacional, siendo que curiosamente, bueno, Inglaterra es el país en el que más tiene. En el museo, ese 11% se le da un 20%, hemos llegado a 70.000 personas, de las cuales un 20% son extranjeras, y de las que no son extranjeras, del 80, el 60 son turistas no de Sevilla. Estamos hablando de que prácticamente el 60 del 80 más el 20 son gente de fuera, ¿no? Un museo que ahora mismo efectivamente son 70.000 personas, pero en el plan estratégico del club, con la nueva obra del estadio, que como siempre decimos, que tenemos que ser un lugar icónico de la ciudad, en el estudio más pesimista que nos han hecho una persona más Elevate, que la que ha hecho el plan de viabilidad del estadio, nos habla de 150.000 personas, y el objetivo interno que nosotros tenemos es superar a 200.000 personas, es decir, al final convirtiendo en un lugar de referencia para el visitante, ¿no? Y luego el e-commerce extranjeros también estamos ya en un 15%, curiosamente siendo los estadounidenses los que tienen un ticket medio mayor. Eso nos está obligando bueno, tenemos que ver cómo hacemos logística para poder vender más en Latinoamérica, porque vemos, bueno, lo que es Estados Unidos, la zona México, Estados Unidos, vemos que tienen precios muy altos. Entonces, al final, bueno, y en redes sociales igualmente ya tenemos casi un 20% de gente de fuera, ¿no? Entonces, eso es importante, o sea, al final internacionalizar la marca es muy importante, y la internacionalización de la marca viene en gran medida gracias al valor de Sevilla como un sitio turístico. Antonio, desde la institución pública, desde Turismo de Sevilla, ¿qué importancia tienen los clubes, tanto el Sevilla Fútbol Club como el Real Betis, para el sector turístico? A nivel promoción está clarísimo que se han hecho muchísimas cosas. Publicidad de la camiseta, creo que ahora acaba de cerrar el Betis con Diputación, es decir, a nivel promoción, pero más allá de las visitas del día a día, ¿no? Como un elemento más a visitar en la ciudad, ¿cómo crees que lo están haciendo y qué opinión tienes o cómo se podría mejorar? Bueno, los dos clubes, tanto el Real Betis Balompié como el Sevilla Fútbol Club, creo que son referencias del trabajo que hacen de promoción externa, el que se ha hecho durante los años que el Sevilla ha tenido su época dorada, durante todos los años que el Betis, estos últimos años que el Betis también está viviendo una época dorada. Con nosotros, con Turismo de Sevilla, se cuenta absolutamente para todas y cada una de las acciones que se hacen fuera. Con el Betis, con el Real Betis Balompié hemos hecho cuestiones en Japón, hemos hecho cuestiones en Miami, con el Sevilla también hemos hecho cosas en Miami. Estos clubes no solo trabajan de cara a la ciudad, que es lo que mucha gente no conoce, sino que trabajan muy potentemente en destinos que son para ellos destinos referencia, y que para una ciudad, al estar ellos trabajando eso, es muy fácil hacerlo de su mano, ¿no? Por lo tanto, los dos clubes tienen dos marcas muy, muy reconocidas, que uniendo la marca Ciudad de Sevilla, pues es algo casi imbatible. Y después tienen algo fundamental que para la situación turística actual en la ciudad es vital. Nosotros en Sevilla muchas veces, ya lo hemos hablado en algún que otro foro, todo el tema de que viene mucha gente, tal, yo siempre hago la cuenta y la vuelvo a hacer hoy otra vez. Imaginaros que a Sevilla estén viniendo 10 millones de turistas. Con 10 millones de turistas, si lo dividimos entre 365 días, están dando una cantidad de aproximadamente unos 23.000 personas al día. Sevilla es una ciudad no solo de 700.000 personas, Sevilla es una ciudad que lo utilizan todos los días por encima de 1.200.000 personas, porque toda el área metropolitana viene a trabajar a esta ciudad. Por lo tanto, 23.000 personas que pueden doblarse en temporada alta y pasar a 46.000 en una población que utiliza la ciudad de 1.200.000, 1.300.000 personas, ¿es un problema para la ciudad? Yo digo rotundamente que no. Pero es muy importante saber que tanto el Sevilla como el Sevilla Fútbol Club como el Real Betis Balompié están ubicados en dos zonas que son fundamentales para la ampliación de las rutas turísticas de Sevilla. Una es Nervión, que además de tener la sede del campo del Sevilla, Sánchez Pizjuán,
es una zona que da una gastronomía maravillosa, tiene unos centros comerciales estupendos, tiene muchos recursos arquitectónicos e históricos y que de momento lo utilizan poca gente de la ciudad. Y en el caso del Real Betis Balompié está Heliópolis con un centro comercial también que pasa a ser de centro comercial a un área de ocio muy importante, no solo en España sino en Europa. Tiene una zona del 29 súper desconocida y sobre todo está al lado de ese área o ese distrito portuario que va a hacer de toda esa zona una de las zonas más ricas de ocio y de cultura de los próximos años en la ciudad. Por lo tanto, el Real Betis Balompié y el Sevilla se ubican en dos zonas donde se puede expandir el turismo de una forma muy fácil y muy buena para la ciudad. El Betis, con todo lo que tiene del 29, todos los recursos de la exposición del 29, más todo el área de ocio y de compras con gastronomía, y el Sevilla en Nervión con todo lo que ofrece. Por lo tanto, pasan a ser referentes de un futuro turístico mucho más sostenible en esta ciudad. Y eso es importantísimo y hay que ponerlo en valor. Yo creo que aquí es importante destacar una cosa que sucede en Sevilla, pero que no sucede en el resto. Cuando tú vas a Madrid y piensas en el Real Madrid, piensas en el Real Madrid, no estás pensando en la ciudad. Sevilla tiene una ventaja que es una historia de amor y de pasión. O sea, la realidad es que los dos clubes de la ciudad forman parte de la ciudad y la ciudad forma parte de los dos clubes. Y desde un sitio y desde el otro se trabaja para que eso sea así. O sea, el Sevilla y el Betis no se entienden sin Sevilla y Sevilla no se entiende sin el Sevilla y el Betis. O sea, eso no ocurre en todas las ciudades. Esa relación no ocurre. O sea, aquí no hay un sevillano que sea del Barcelona y no sea del Betis o del Sevilla. No hay, eso sí ocurre fuera de aquí. O sea, te vas a Córdoba, te vas a Almería, te vas a Granada y la gente te dice, no, yo soy del Barça y después soy del Almería. Aquí no te dice nadie, vamos. Aquí es, soy del Sevilla, soy del Betis y después ya veré si soy de alguno más. Entonces, ese vínculo no existe en otras ciudades. No existe. Entonces, al final, el Sevilla y el Betis son, afortunadamente, equipos orgullosos de su ciudad y su ciudad es una ciudad orgullosa de sus equipos. Entonces, es un vínculo que no se da tampoco de esa forma en el resto de ciudades y es algo que hay que aprovechar y que hay que trabajar. José, como estamos aquí comentando, también por datos propios que tenemos de nuestra empresa, cada día más el turista, el visitante de esta ciudad pregunta por los estadios de fútbol, pregunta por su museo. ¿Qué crees que necesitarías, desde las instituciones públicas que están aquí, desde, no sé, qué crees que os haría falta para poder llevar más visitantes al estadio, al museo? Lo ha comentado Antonio Castaño, se está trabajando en nuevas rutas, que yo creo que muy pronto se pondrán en marcha y llegarán otros servicios al estadio, tanto de un equipo como del otro. Pero ¿qué crees que faltaría más? ¿Qué podemos hacer el sector? ¿Qué pueden hacer las instituciones bajo vuestro punto de vista? A ver, yo creo que lo que tiene que hacer el ámbito público es generar el ecosistema. Nosotros somos después los que tenemos que empujar. Lo que decís, las rutas, esa vocación que tiene la ciudad de expandirse y que no sea solo el centro histórico el que aglutina a la gente, porque yo vivo en Nervión y veo todos los días como ya empieza a haber ese turismo, sobre todo norteamericano, que entra en el Nervión Plaza, que pasea, quizás porque también es una zona muy hotelera. Yo no creo que el ámbito público tenga que forzarlo, sino que tiene que acompañarlo. Y desde un punto de vista no invasivo, ayudar a que el ámbito privado, que somos los dos clubes de fútbol de la ciudad, lo aprovechemos. Nuestro mosaico es un referente. Yo todos los días que paso por delante del mosaico, todos los días hay alguien sacándose una foto, a cualquier hora del día. Hagamos que la gente se acerque, porque mucha gente ni siquiera entra en el tour. A lo mejor no tiene ni siquiera el interés futbolístico de ver el campo, de ver el vestuario, de ver los trofeos, pero quieren esa foto de lo que decía antes, externa de la catedral. ¿Cuántos no han pasado por la catedral, se han hecho un selfie, ni siquiera han entrado a la catedral o no han ido a una misa a la catedral? Entonces, yo lo que le pido al ámbito público, el Sevilla lo que le pide al ámbito público es que el ecosistema que genera contribuya a eso. Ramón, desde vuestro punto de vista, yo una crítica constructiva que hago, que cada vez suele pasar menos, es algo generalizado no solo en Sevilla, con los dos clubes de aquí, que a veces el problema que nos encontramos o el visitante se encuentra es
¿Es visitable el museo? Hoy no lo es. Hay un evento, hoy es puerta cerrada, hoy hay un entrenamiento, no se puede entrar. Creo que tenéis que llegar, o intentarlo, de que esto sea visitable siempre. Porque si no es complicado que el turista o la agencia que podamos recomendar las visitas, pues se pueda hacer con la confianza de que aquello está abierto, ¿no? Ramón, lo mismo que le he dicho a José, ¿qué crees que necesitáis del sector turístico, de las instituciones, para que puedan ir más visitantes al estadio del Real Betis? Y bueno, yo creo que lo primero, como tú bien dices, es mirarte qué puedes hacer tú, ¿no? Y no pensar que pueden hacer los demás por ti, ¿no? Es verdad que los clubes de fútbol hacen uno muchos planes y de mucha diversa índole, que no es solo el tema deportivo, ¿no? Pero al final, lógicamente, dependemos mucho de resultados deportivos, incluso para la felicidad de nuestros propios aficionados, ¿no? Pero la idea que estamos intentando tener en el club es precisamente eso, es hacer project finance, para planes de negocio independientes, así no un responsable del área del negocio del estadio, pero usted tiene un activo que es un museo y como tal tiene que intentar rentabilizarlo. Y eso pasa, pues eso primero hay que intentar, usted tiene que pelear y pelear internamente, aunque el día que haya entrenamiento, pues muy bien, pero busco una alternativa y tengo que hacer un museo de otra forma, ¿no? De que la venta de entradas no sea por grupo, es decir, de fomentar todo el tema de la distribución y promoción a través de mecanismos online. Y cuando todo llega, cuando vayas haciendo que el museo sea atractivo, probablemente te vayan a publicitando el museo por muchos de estos marketplaces que ahora mismo hay, como Gaitour y demás, porque vean que realmente, que fue antes el huevo o la gallina. Entonces, pues lógicamente en todas esas plataformas querrán colocar el Museo del Betis cuando el Museo del Betis sea atractivo, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros ahora mismo estamos en un proceso un poquito de stand-by porque vamos a hacer un nuevo estadio, donde de hecho ahora haremos durante 2 años una transición y veremos a ver qué es donde estamos todavía debatiendo de dónde ubicar el museo de estos 2 años, con la idea de hacer un nuevo museo que no es solo la parte museística, sino la parte de visita de un recinto que queremos, insisto, que va a ser un lugar icónico de la ciudad, ¿no? Pero creo que lo que hay que intentar es que no pensar que si hemos ganado en Girona el lunes, pues da igual, bueno, los de Girona son los deportivos y tu responsabilidad es tener un plan de negocio de que el tema del museo y tienes que pelear por él porque es muy importante, porque al final, el día que no ganes en Girona, si la marca Betis está posicionada o tiene que estar posicionada, pues seguirás vendiendo camisetas, seguirás vendiendo entradas y podrás tener los recursos que te permitan la siguiente vez que juegues contra el Girona volver a ganar, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea, o sea, darle importancia y profesionalización a un tema que en este caso tiene todas las condicionantes de un producto turístico, que es un museo, ¿no? Claro que no podemos olvidar, tanto José como Ramón, Sevilla creo que es una ciudad que va a seguir creciendo a nivel turístico. Hablamos de más de 4 millones de personas que pasan por esta ciudad, así que no olvidaros, porque creo que es un poco muy importante. Ahora seguiremos con vosotros hablando del sector maíz, que también me gustaría que me contéis, el tema de los eventos y demás, que creo que también es una oportunidad para los 2 estadios. Minerva, cambiando un poco de tema, algo muy importante, Mundial. Aquí tenemos a nuestro compañero de Marruecos, que hemos estado un rato antes hablando también del Mundial, que me ha dicho que todavía la final no tenemos claro. La final sabemos que no será en Sevilla. ¿Tendremos Mundial en Sevilla? ¿Tendremos más de un partido? ¿Cómo se presenta? Bueno, el Mundial en Sevilla está confirmado, ¿no? No me asuste, no lo dudes. Bueno, pero con los líos que ha habido, que sí, No. el alcalde de Vigo, que sí... Bueno, el alcalde de Vigo, yo que lo conozco personalmente, cuando uno piensa que Vigo es Nueva York, no estamos hablando de nada, ¿no? Eso es. Y por favor que esto no vaya a salir en ningún sitio, que no me quiero yo ver con el alcalde. Nada. Vigo y Coruña, ojo, que Vigo y Coruña es casi peor que Sevilla y Betis, ¿eh? Ojito con eso. Entonces no pasa nada, nos podemos meter con Vigo mientras que esté él delante. No, bueno, ahí ha habido lo que ha habido, pero no tiene sal. A ver, ¿tú conoces el estadio de Vigo? Pues ya está, ¿no? Eso. Un poquito de orden, o sea, no podemos... Yo conozco Vigo, afortunadamente, por mi profesión muchísimo, pero también por tema personal. Yo he estado casada 15 años con un gallego, he pasado mis veranos entre Vigo, Pontevedra y un poquito de Coruña. y la realidad es que yo no he conocido ese estadio sin una obra. De hecho, estuve allí hace 2 semanas, 3 semanas y sigue en obra. Entonces, bueno, creo que antes de quejarnos tenemos que mirarnos un poco el ombligo y ver los esfuerzos que hacen otras ciudades porque las cosas estén en forma y a tiempo, ¿no?
creo que el ejemplo del Estadio de la Cartuja para esta final ha sido un ejemplo brutal, ¿no? En muy poquitos meses, yo he visto la obra desde el inicio, yo reconozco que hasta hace 3 semanas iba al estadio y me ponía allí y yo decía, bueno, si Miguel Ruz dice que está, ¿vale? Pero yo miraba allí y yo decía, Dios mío de mi vida, y efectivamente está, ¿no? Entonces esos esfuerzos, ese doble turno, esa inversión extra que no tiene la administración prevista, pero que hay que hacerla para llegar a tiempo, eso hay que hacerlo. ¿Cuál es la capacidad actual? Es decir, los cambios que se han hecho ahora, si nos puede resumir. 72.000. 72.000. Un estadio. La ventaja del estadio ha sido que esa obra, o sea, esa modificación estaba prevista desde la construcción del estadio. O sea, todos hemos conocido el estadio, entonces, bueno, tenía esa pista de atletismo, lo que ha habido es que bajar 7 metros, cavar 7 metros y poner la grada, ¿no? Pero los esfuerzos están ahí, entonces los mundiales, las finales de Copa, todos los eventos deportivos de este nivel tienen eso de positivo también para la ciudad, porque eso a la ciudad le hace aprender. Entonces, este fin de semana tenemos la Copa, la hemos tenido en los últimos años y eso nos hace aprender, los equipos de la ciudad nos hacen aprender cómo enfrentarnos a esa cantidad de gente en un espacio de tiempo muy corto, temas de seguridad, temas de transporte, temas de acceso, todo eso se trabaja día a día y se aprende y se mejora de cara, bueno, pues a lo que nos viene, que es un mundial, que es, bueno, pues ser escaparate para todo el mundo y una oportunidad brutal para la ciudad. A mí me consta que ya hay gente viendo a ver cómo se mueve y con esa inquietud de saber dónde va a ser cada partido, dónde tal, para ver dónde pones un hotel, dónde haces esto, dónde el mundial va a hacer también que haya hoteles nuevos. Quiero decir que son oportunidades de crecimiento para la ciudad que no se pueden perder y que desgraciada o afortunadamente para los que estamos en este sector, el fútbol lo genera. No hay otro deporte que lo genere como lo genera el fútbol. Antonio, mundial, como bien ha dicho Minerva, construcción de nuevos hoteles, repercusión, volvemos a lo mismo, promoción, que la ciudad de Sevilla ya vaya sonando de cara al 2030. No sé qué datos manejas ya o qué nos puedes contar, ¿no? sobre ese evento tan importante, ¿no? Bueno, datos tenemos muy pocos todavía, pero sí que es verdad que yo quiero hacer aquí ahora una recomposición del por qué estamos hoy aquí y por qué Sevilla goza hoy de este reconocimiento en lo deportivo. Desde la Expo del 29, en Sevilla no sucedía nada importante hasta el año 82, que fue el Mundial de Fútbol. Oportunidad que nos dio para que los dos estadios se adaptaran. Desde el 82 no volvió a suceder nada en Sevilla hasta el año 92, que sucedió la Expo del 92 en el recinto donde estamos y que enfrente tenemos algún recurso todavía de aquella Expo. Desde el año 92 en Sevilla tenía que suceder otra gran cosa para que Sevilla siguiera funcionando. Sevilla funcionaba a impulsos de grandes cosas. Entonces, bueno, alguien imaginó que aquí se podía celebrar unas Olimpiadas y entonces pues se creó una oficina olímpica tal y alguien dijo, pues vamos a hacer un estadio olímpico. Fue una locura y se hizo, pero ahí está. Después sucedió que alguien trajo el Mundial de Atletismo. Después ha habido campeonatos de golf, ha habido Copa del Mundo de golf, ha habido Circuito Europeo de golf. Aquí en el Estadio Olímpico ha habido 2 finales de la Copa Davis de las 5 que ha habido en España. Aquí ha habido 6 finales de la Copa del Rey. Ha habido una final de la Copa de la UEFA. Hay una maratón es decir, Sevilla tiene infraestructura, tiene recursos y sobre todo tiene currículum. Es que hay muy pocas ciudades en España que tengan esto. Y todas las administraciones y todas las personas que han pasado por responsabilidades en este ayuntamiento, antes, durante y ahora, todos han hecho y han puesto lo mejor de sí para que esto sea lo que es hoy. Y a todos hay que agradecérselo. Porque Sevilla hoy no sueña en tener un gran evento para posicionarse en el mundo. Es decir, el Mundial del año 30 en Casablanca, que hemos estado el 14 de febrero, hemos estado allí, en Casablanca va a suceder algo muy parecido a lo que pasó aquí en la Expo 92. O sea, Casablanca está padeciendo una transformación que Casablanca está de aquí a 500 kilómetros, a la misma distancia que Madrid. Si podéis ir, por favor, porque es una ciudad que tenéis que ver ahora y que hay que verla dentro de un par de años o 3.
Es algo increíble lo que están haciendo en aquella ciudad, solo porque se va a celebrar el Mundial del año 30. Pero además, las oportunidades que esto nos puede traer. Es decir, hay una ciudad que va a hacer un aeropuerto enorme porque se le ha puesto a ellos, al gobierno de Marruecos, se le ha puesto en la cabeza hacer un gran hub de conectividad para África, para Asia y para América. Una conectividad que está a menos de 1 hora de Sevilla. Una conectividad que une perfectamente en 2 saltos con China y con Estados Unidos. Y que ellos además a Sevilla la tienen como objetivo principal. Tenemos convenios firmados con ellos y con un estudio y con una inversión en aviones que nos va a hacer posible que podamos utilizar, porque es la ciudad grande más cercana a Casablanca que hay. Es decir, la oportunidad del Mundial del 30 es que tanto en Sevilla como en Portugal, como en Casablanca y Marruecos sucedan grandes cosas, porque a nosotros nos van a suceder. Pero a diferencia de lo que nos pasaba en el 92, esto será en el 30. De aquí al 30 tenemos la ONU, tenemos lo más grande. Y eso es lo que ha cambiado realmente en Sevilla. Y por eso hay que agradecer a todos los que han hecho este trabajo hasta ahora, y sobre todo a los que nos corresponde trabajar ahora, pedirnos todos nuestra mejor intención para que a partir de ahora sigan sucediendo cosas grandes. Después de escuchar a Antonio, Minerva, continúo contigo. Le vamos a dejar para el final. ¿Podemos seguir soñando de que haya más finales de Copa en Sevilla a partir del año que viene? Debemos. Quiero decir, yo te lo he dicho al inicio, ¿no? Yo voy a pelear con uñas y dientes, sangre, sudor y lágrimas para que eso siga sucediendo. Yo creo que tenemos una ventaja sobre muchísimas ciudades, la experiencia de llevar 6 años consecutivos haciéndolo, pero es la ciudad en sí también. Pero bueno, tampoco quiero yo aventurarme a darte, pero está claro que cambiarán las formas porque hay un equipo nuevo dentro de la federación con otra forma de trabajar y que evidentemente se intentarán hacer las cosas de otra manera, pero eso es tiene que ser una prioridad para los que somos de Sevilla, para los que formamos. Yo, es que además, como tengo ese doble papel, quiero decir que soy administración municipal y a la vez estoy dentro de la federación, puedo entender el papel de la federación, pero te puedo garantizar que como ciudad voy a dar bocado, vamos. Has comentado anteriormente que esto puede costar 1 millón, 1,5 millones. Me consta que cualquier evento se puede hacer en esta ciudad de unos premios, no sé, no quiero muy nombrar superiores. Un evento no, muy concreto, superiores. pero cuesta más que eso. Y con la repercusión que tiene el fútbol, con todo lo que ha estado contando Antonio y lo que has contado anteriormente, de verdad que creo que hay que poner la carne en el asador. Es cierto, y lo hemos hablado, que ha habido personas, ha habido gente que si este evento, que lo que hemos hablado al principio, pero eso va a pasar con siempre, todo. eso va a pasar siempre. Pero es que creo que el sector nos tenemos que volcar, y vosotros como instituciones, porque creo que es fundamental, Es después fundamental. de una obra del estadio olímpico, que podamos seguir teniendo una final. Aparte, perdona Minerva, que a mí me puedes dar ese dato, ¿no? Creo que no sé si hubo en la liga o no sé en qué sitio, como una encuesta hace un par de años, como preguntando a los clubes dónde les gustaba que fuese la final, y por eso Sevilla fue la ciudad que más se nombró. Sevilla es una ciudad, vamos a ver, yo no voy a decir nada que no sepamos, Sevilla es una ciudad a la que la gente le gusta venir, pero más allá de eso es una ciudad cómoda para todo. Tiene el tamaño perfecto, no es una ciudad excesivamente grande, pero no es una ciudad pequeña. Te permite tenemos una oferta de ocio espectacular, tenemos una oferta cultural espectacular, entonces la gente quiere venir, una oferta gastronómica que ni te cuento, entonces la gente quiere venir. Después estamos a 1 hora y poco de Córdoba, a 1 hora y poco de Cádiz. Hay gente de verdad que viene a la Copa y aprovecha y se va un día a Córdoba y se va otro día a la playa a Cádiz, porque hay gente que dice, bueno, pues me cojo 4 días de mis vacaciones, y esto es un parón en una época del año que aquí hace buen tiempo y en otros puntos de España no lo hace. Normalmente en esta época hace buen tiempo. Este año se ha traído de Coruña la lluvia, pero normalmente es así. Entonces tenemos que pelear, por supuesto, para eso estamos las administraciones. La Junta de Andalucía hace una apuesta espectacular por esto, es el principal apoyo para que la Copa esté aquí, es la Junta de Andalucía. Entonces eso hay que destacarlo, y hay que destacar el esfuerzo que el gobierno de la Junta, el gobierno de Juanma Moreno ha hecho por poner el estadio a punto en el tiempo que lo ha hecho, ¿no? Por acoger al Betis, que lo va a acoger ahora y puede hacer su obra, por acoger al Sevilla cuando llegue el momento también y puedan hacer su obra. Entonces yo creo que es fundamental. Al final todo lo que sea bueno para la ciudad va a ser bueno para todo lo demás, va a ser bueno para vosotros, va a ser bueno para nosotros, y aquí no hay absolutamente nadie que dude que estamos en eso, ¿no?
pero entramos en una competición, lógicamente, con otras ciudades, que yo creo que tenemos la ventaja sentimental, la tenemos, porque la tenemos, la gente le gusta, es igual que la selección, ¿no? Cuando la gente dice, no, es que la selección, es que cuando viene la selección en Sevilla es otra cosa, la gente responde, pero porque es que nosotros, es que el fútbol forma parte de nosotros y la pasión, somos pasionales absolutamente en todo, o sea, si es que lo vemos en cada cosa, ¿no? Llega a la feria, a la calle. Yo hay veces que salgo un domingo de mi casa y digo, la gente aquí no se recoge un poquito, pues esto es así, nosotros somos de calle, vivimos en la calle y vivimos con pasión absolutamente todo, entonces no lo vamos a hacer de otra manera. Yo espero y confío en que la Copa siga aquí y yo, bueno, pues nada, me pelearé con el Presi si se le ocurre pensar otra cosa y intentaré mis encantos femeninos ponerlo a favor de que siga aquí. Desde ASET, Minerva, Antonio, todo el apoyo que necesitéis de nuestra parte, del sector, pues aquí estamos, ¿no? Porque, insisto, creo que es algo muy interesante para esta ciudad. Don José, seguimos. Tema de los congresos, los eventos, que también creo que el estadio de fútbol es un sitio reclamado. No sé si habéis hecho alguna boda, no sé si nos puede contar, o alguna comunión, no lo sé. Pues yo lo de los cumpleaños y eso lo veo más... A ver, el problema, y creo que es un ejercicio que estamos acometiendo tanto el Real Betis Balompié como el Sevilla Fútbol Club, es que nos toca cambiar. Nos toca, ¿por qué? Porque lo que se demanda de las catedrales que mencionaba antes son otras cosas. Los campos de fútbol nacieron para ir a ver fútbol, después se tuvieron que adaptar por ley a hacerse más pequeños para garantizar la seguridad de la gente que acudía a los estadios, y ahora lo que se demanda es que esos grandes inmuebles que tenemos los clubes de fútbol en lugares tan céntricos como Nervión los podamos explotar la mayor parte de días del año. A ver, evidentemente mucha gente se deja llevar por los grandes números del Santiago Bernabéu y de Madrid. Yo creo que el resto de clubes, salvo el Barcelona, no podemos ambicionar llegar a esos números, pero sí que podemos ambicionar en llegar a números muy importantes y que los ingresos de un club de fútbol no sean mayoritariamente los de la televisión, porque miramos otros clubes de Europa que están en ciudades que no tienen nada que ver con Sevilla, como Lyon, y ves lo que ingresan estos campos por los días de no partido. Entonces, no estoy respondiendo a la gallega, estoy respondiendo mirando hacia adelante. Como nos preocupa, finalmente nos meteremos en la inversión. En nuestro caso es tirar abajo el Sánchez Pizjuán y construir un nuevo Sánchez Pizjuán, donde podamos utilizarlo para muchas más cosas que lo que es el día del partido, donde podamos potenciar nuestro museo, porque en realidad nuestro museo actual no deja de ser una sala de exposiciones y pasan por allí 100.000 personas al año. No quiero pensar yo en el momento en que haya una experiencia más museística allí, ¿no? Donde podamos hacer eventos, no sé si alguno de vosotros ha estado en San Mamés, donde estás interactuando con el campo y con el exterior todo el tiempo que estás en el estadio. No vamos a hacer la locura de la obra del Real Madrid para esconder el terreno de juego y poder hacer conciertos y al día siguiente jugar un partido, porque entre otras cosas, y se está viendo la problemática que tienen los conciertos en ciudades como Madrid, es que estamos en una ciudad que tiene más o menos, o va a tener, corrígeme Ramón con vuestros números, en torno a 190.000 localidades de asiento de fútbol en una ciudad de 700 y pico mil habitantes, con los nuevos 72.000, los 55 que daremos nosotros y vosotros sois 60 y pico, ¿no? Es una barbaridad de localidades. Y quizás la Cartuja sea el gran competidor que tendremos, tanto el Betis como el Sevilla, para competir por conciertos. Pero frente a eso nosotros lo que tenemos es la ubicación, para que el resto del año puedan suceder cosas allí que aquí en la Cartuja quizás no puedan pasar. Ramón, como bien ha dicho José, hay que intentar tener ingresos los 365 días del año, ¿no? No solo los 18 o 20 o 25 partidos, ¿no? Tema de congresos. Sevilla es una ciudad que tiene muchísimos congresos. Aquí hay muchos compañeros que se dedican a ese sector y estoy convencidísimo que harían muchísimas cosas en ambos estadios, ¿no? ¿Veis posibilidades, veis ingresos? Además, pensar que el gasto medio del que viene un congreso es casi el triple o 4 veces más que el individual que viene a esta ciudad, ¿no? Creo que en ese terreno se puede conseguir muchas cosas. Hay que empezar mirándose por uno mismo, ¿no? Es verdad que nosotros cuando hacemos algún evento en el estadio, sobre todo los días de temporada en el césped,
pues la gente se llama mucho la atención porque la verdad que es un sitio emblemático, ¿no? O sea, iluminado por las noches de verano del mes de junio, cuando hacemos los eventos de final de temporada en el estadio, pues son muy llamativos, ¿no? Entonces nosotros creemos que tenemos el emplazamiento, pero le faltan muchas cuestiones, sobre todo temas de gastronomía. O sea, como no están adaptados, porque eran para campos de fútbol, dar servicios no están preparados para organizar eventos, sobre todo corporativos, ¿no? Entonces, por eso dentro del plan de negocio que hemos hecho del estadio va, por ejemplo, un teatro, bueno, un auditorio, que es de 450 personas, porque hemos visto que es el tamaño que le falta a la ciudad. Porque aquí están FIBE que tiene una dimensión, aquí el de Cartuja, pero luego está ya el del Caixa Forum, ¿no? Pero en medio hay una foro entre 400 personas que vemos que es el ideal. Hemos hecho un estudio de mercado para saber cuántas personas necesitaba ese auditorio, ¿no? Y bueno, entonces esa es un poco la idea. La idea es dotarlo. Nuestro enfoque también no es como el Bernabéu de grandes conciertos. Ayer nos han llegado una proposición que ya dice que han bajado muchísimo el precio del tema del césped, pero más que eso nosotros creemos que hay que hacer microeventos, eventos de 400, eventos de 500, eventos de 1000, eventos, pero con mucha mayor frecuencia, ¿no? Nuestra idea del estadio, en el Santiago Bernabéu es un estadio más cerrado, un estadio de por fuera no ves nada, un estadio que dice que si usted quiere entrar pague y acceda, digamos, al Gran Palacio. El nuestro es completamente distinto. Nuestra idea es que esté abierto, que desde fuera se vea, desde dentro se vea fuera y desde fuera se vea adentro, para de esa forma, digamos, un estadio acogedor, ¿no? Y que así lo permita, que este sea un estadio abierto y que invite a la gente a entrar, ¿no? Y ahí, bueno, pues vamos a hacer un sky roof, bueno, una zona en la azotea, donde pretendemos hacer estos conciertos de jazz, de música flamenco, en lo que es, digamos, propio de la zona, eso para 150, 200 personas, y lo que queremos es hacer mucha actividad de menos volumen, y para eso lo primero que tenemos que hacer es dotar de infraestructura al estadio, y una vez que tienes el recurso apropiado, lógicamente aplicar todas las técnicas nuevamente comerciales y de marketing. Por eso digo que al final un equipo de fútbol tiene que salirse de ganar Girona a hacer muchos distintos planes de negocio que se habla. Yo la mayoría de los días me gustaría hablar de fútbol, pero al final acabo hablando pues eso de posicionamiento SEO, de inversión con los marketplaces, de infraestructura, de catering, de restauración, de programas de incentivos, de que son cosas que no están directamente relacionadas con el mundo del fútbol, pero al final son generadores de ingresos. Como bien dicho José, tenemos que intentar conseguir generar ingresos utilizando lo que tenemos, que es una grandísima marca, una grandísima base de datos de aficionados y una grandísima infraestructura que es el estadio. Antonio, como especialista también en congresos, en eventos, ¿qué opinión te dan estos dos estadios? ¿Qué piensas que se pueden hacer allí? ¿Qué crees que se podría mejorar para que se hagan más eventos en estos emplazamientos? Bueno, yo creo que lo han explicado perfectamente ellos dos, ¿no? O sea, una ciudad que cuenta con 3 estadios, 5 estrellas, es que ¿dónde la hay? Es la cuestión, ¿no? Una ciudad donde además 2 de esos estadios son 2 almas vivas y 2 motores económicos, pues, ¿qué se puede hacer? Lo que quieran imaginar los 2 clubes hacer allí. O sea, es que un espacio como el del Real Betis Balompié, como el del Sevilla Fútbol Club, se puede imaginar lo que se quiera. Es que todo esto son recursos que vienen a sumar en una ciudad. Y aquí, bueno, estamos ahora mismo en un auditorio que tiene 2.000 plazas, ¿no? Yo quiero recordar que el Ayuntamiento en Fibes tiene un auditorio de 3.200 plazas, que es el auditorio más grande de España y el segundo más grande de Europa. Pero no solo eso, sino que es que en Sevilla sigue habiendo más auditorios, teatros, teatro de maestranzas. Sevilla suceden las cosas, y vuelvo otra vez a la conversación y a la exposición de antes, pues porque tenemos las infraestructuras y porque hay algo fundamental en Sevilla, que es los profesionales que se dedican al mundo del turismo. O sea, el gran valor de esta ciudad es que todo lo que sucede aquí sucede con éxito. Hemos tenido hace poco tiempo el Roots, el European Roots, que ha sido en Fibes, donde han venido 1.200 personas, todos decisores del mundo de la comercialización aeronáutica. De estas 1.200 personas venían 410 compañías aéreas, 310 aeropuertos, representantes, ciudades de todo el mundo. El 70% de los que vinieron no conocían la ciudad. O sea, conocían perfectamente Sevilla, todo lo que ofrece Sevilla, pero no habían estado nunca. Y cuando ven lo que hay, cuando veían el Fibes, cuando vieron artillería, cuando vieron la Plaza de España y cuando vieron todo lo que vieron en las múltiples fiestas que se celebraron en múltiples sitios,
no daban crédito, decían, pero ¿esto qué es? Porque Sevilla, vuelvo a decir, tiene los recursos que tienen muy pocas ciudades del mundo. Por lo tanto, si a eso le sumas 2 proyectos vanguardistas de 2 nuevos estadios, pensando además que las posibilidades del nuevo estadio sean también las posibilidades para utilizar, para la utilización en MAIS, en eventos de gran... Pues imagínate lo que supone eso, ¿no? Imagínate lo que supone eso. Yo creo que todos son oportunidades y Sevilla ahora mismo tiene por delante muchísimas oportunidades que van a seguir haciendo muy, muy grandes esta ciudad. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, estamos ya llegando al final del foro y ahora llega lo más interesante, que es que participéis los que habéis estado hoy aquí, que los invitados, pues que le hagáis la pregunta que queráis. A mí me quedan muchísimas preguntas aquí, Minerva, pero el tiempo se nos va. Tengo alguna más y sobre todo que vayáis pensando algún titular, alguna conclusión, ¿vale? Haremos otro foro. Pero por favor, algún voluntario, si no sacaremos algún voluntario obligado. Hola, ahora sí, ahora sí. Buenos días y gracias por la palabra, gracias por todo lo que habéis dicho. Un placer escuchar este discurso. Soy Martina, soy la gerente del Museo de las Ilusiones aquí en Sevilla. Somos una marca internacional ya con 60 museos por todo el mundo y yo soy croata, igual se me escucha. Mi club es Dinamo Zagreb, no tengo preferencia ninguna hacia ningún club, aunque sí, ya con el Sevilla colaboramos, trabajamos, los colores rojo y blanco son míos. También los jugadores que ha tenido el Sevilla también son croatas, así que algo sí que tengo, pero profesionalmente tengo que mantener una neutralidad. Mi pregunta, siendo un establecimiento, un atractivo turístico que habéis hablado de números, voy a presumir un poco, tuvimos 112 miles de visitantes el año pasado, de los cuales 70% son extranjeros. Familias con niños, parejas de todas las edades vienen y ven la historia de ilusiones ópticas. Un cuento, un punto de eso, de entretenimiento, de ocio y de educación. Entonces, mi pregunta, digo y repito, ya con el Sevilla colaboramos, intentamos mandar el público de un museo a otro museo, compartir. ¿Hasta qué punto los clubes están interesados o si ya hay acciones de promoción de fútbol conjunta, sin rivalidad, sin tener que optar por un club u otro, y de promover el fútbol en sí, sin tener que optar por un color? ¿Por qué lo pregunto? Porque habéis hablado de ahora la Copa del Rey, toda la gente que va a venir, todos los visitantes que aparte de ir al partido van a consumir, van a moverse por la ciudad, van a ir a otros sitios, van a visitar el Museo de las Ilusiones también. Nosotros contamos historia, la podemos contar del fútbol. ¿Habría algún tipo de interés entre los clubes de promoción conjunta cara al turista, al que viene, que igual no conoce ni el Sevilla ni el Betis, o no? Y disculpe, me pido perdón si me he metido el dedo ahora pero con la excusa de ser guiri. Gracias, Martina. Gracias. En primer lugar, daros la enhorabuena porque de verdad que el museo es fantástico y lo estáis haciendo muy bien aquí y en el resto del mundo. Bueno, ¿quién? ¿José? Le has hecho una pregunta a un gallego nunca te va a contestar directamente. Pero si te sirve como referencia, y en mi etapa anterior en el fútbol, coincidió con una exposición que se hizo en Galicia del
auspiciada por el que es ahora presidente de la Federación Española, por Rafa Louzán, del fútbol en Galicia, y se hizo en uno de estos recintos que en épocas pasadas en España se construyeron y que no tienen mucho sentido hoy en día, que es la Ciudad de la Cultura de Galicia, que está en Santiago, y se hizo un evento donde mayoritariamente lo que se compartía allí era la historia del fútbol gallego, donde el Deportivo y el Celta eran los máximos representantes, y compartimos. Yo no sé si, yo creo que la historia de lo que hay que contar en Sevilla, del Sevilla y del Betis, está en el día a día de las calles, está en que tengo compañeros que son del Sevilla y sus parejas son del Betis, me sorprende cómo se vive todo el día a día. Yo creo que de manera puntual hacer algo conjunto, yo creo que no sería un problema. Creo que convivimos en esta ciudad maravillosamente. Y bueno, nosotros, yo creo que la ciudad de Sevilla es algo que nos une tanto al Betis como al Sevilla, y el fútbol es algo que nos une a los dos clubes, ¿no? Entonces, nosotros sí hemos hecho estas acciones conjuntas con el Sevilla, tenemos un producto que es el Gran Derby, que lo promocionamos con la Liga, y hacemos acciones conjuntas porque al promocionar ese partido estamos promocionando el fútbol de la ciudad. Hemos hecho acciones conjuntas con algún patrocinador, con Turismo de Sevilla, tuvimos los dos, digamos, un acuerdo que además fue un momento que era la pandemia, que era un momento delicado para todos, para el turismo de la ciudad y para los dos clubes. Y bueno, entonces estaremos, por supuesto, con hacer cosas en común. Luego, lógicamente, es verdad que los dos espacios museísticos serán competidores, pero en algún sitio, lógicamente, no tendríamos ningún problema en hacer actividades conjuntas que fomenten el turismo, porque digo que el turismo de la ciudad de Sevilla es la casa pública y la casa de todos. Sí, tenemos otra pregunta. Hola, buenos días a todos. Soy Antonio Ortega. Muchos me conoceréis, o algunos de esta reunión me conoceréis por City Sizing, por la Asociación Sevilla City Center, es decir, por el turismo. Pero a mí lo que me gusta es el fútbol. Y pues quizás por eso estoy, con ayuda de algunos compañeros, amigos, socios, poniendo en marcha una comunidad de aficionados al fútbol y los viajes, ¿no? La obligación y la devoción, ¿no? Que es lo que me guía. Pero bueno, no he venido a hablar de mí, yo he venido primero a felicitar a SED por poner en un mismo espacio a las personas o algunas de las personas, y sobre todo las entidades que pueden ponerse de acuerdo para que Sevilla sea una referencia también en el mundo del fútbol dentro del turismo, ¿no? Pues por supuesto los clubes, las instituciones, la federación. Así que enhorabuena a Jorge, a todo tu equipo, a Isaac, a todos. Mi pregunta, aquí viene, puede que tenga algo de relación con lo que habéis estado comentando en la pregunta anterior, no lo sé, ahora me diréis. Yo quería preguntaros si tuvierais que elegir una bandera, un reclamo por el que Sevilla se vendiera fuera como destino para cualquier aficionado del fútbol, al fútbol. ¿Cuál creéis que sería? Para mí sería el derbi, el gran derbi, obviamente. La manera, como ha dicho José, de que se vive la rivalidad en esta ciudad es única, creo. Pero a lo mejor, no sé, el Betis dice, pues esto es un sentimiento, es casi una religión, hay béticos en todo el mundo, y el Betis, pues cualquiera que sea el Betis tiene que venir a peregrinar a su templo, a Leópolis, o la federación dice, pues vamos a hacer de la Cartuja el Estadio Nacional, o la sede de la Copa del Rey para siempre. O bueno, o el Sevilla, pues puede decir, como José Castro, el vicepresidente, ha dicho muchas veces, pues esto solo se puede ver aquí, ¿no? Las 7 copas de la UEFA, ¿no? No sé si coincidís conmigo. ¿Qué pensáis que sería el reclamo perfecto para que cualquier aficionado al fútbol, sin colores o sin que tenga que venir para una competición, diga, yo quiero ir a Sevilla a ver el fútbol en Sevilla, a sentir el fútbol en Sevilla? Gracias. Hola, Antonio. Yo creo que lo que tú pones un poco encima de la mesa es lo que generan los dos clubes de esta ciudad al mundo. O sea, mientras que los dos clubes de esta ciudad estén a buen nivel, la gente va a querer venir a ver el fútbol a Sevilla. O sea, el reclamo son ellos. El reclamo es la pasión que se tiene en esta ciudad por este deporte. O sea, el reclamo es la capacidad que las dos aficiones tienen para separar su afición principal por una afición secundaria que puede ser la selección, por ejemplo. O sea, la realidad es que nosotros tenemos una ventaja sobre cualquier otro aficionado, y es que somos ejemplo de afición, ejemplo de convivencia, ejemplo de muchísimas cosas. O sea, yo creo
que tanto Sevilla como Betis, en los momentos difíciles de esta ciudad y en los momentos difíciles que el fútbol ha tenido en esta ciudad, han sabido cogerse de la mano y darnos un ejemplo a todos, ¿no? Entonces yo sinceramente creo que eso ya lo hacen. Si yo tuviera que elegir un producto para vender el fútbol de Sevilla fuera de aquí, yo tengo clarísimo que lo haría con el Gran Derby, pero tengo clarísimo que lo haría por encima de todo con las aficiones. O sea, no lo tenemos en otro sitio. Esa es la realidad. Y es importante que no solo que lo sepamos, sino que lo exportemos. De verdad, los que llevamos mucho tiempo en el fútbol y convivimos y vamos a ciudades, el Barça todo el mundo lo ve y el Madrid todo el mundo lo ve, pero después al campo allí es súper aburrido, ¿eh? De verdad que es muy tristísimo. Entonces, eso es lo que hay que vender, porque eso es lo que somos y eso es lo que nos diferencia de todo lo demás. La pasión, la alegría y la capacidad que tenemos en momentos difíciles, como lo hemos tenido, yo creo que además no hay ningún otro, o sea, no hay otros equipos como los nuestros que hayan tenido la capacidad de vivir situaciones límite y situaciones muy duras en las que han fallecido jugadores y hemos tenido la capacidad, tanto unos como otros, de cogernos de la mano por encima de otras cosas. Entonces, eso es lo que somos y eso es lo que hay que vender y eso es lo que nos hace completamente diferente a cualquiera otra afición. Y además esto no lo ha vivido otra afición que no haya sido nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que vender, lo que tenemos que potenciar y lo que tenemos que seguir trabajando, pero con el arte y la gracia que tenemos aquí y que sabemos hacerlo. O sea, sabemos pelearnos bien y reconciliarnos bien y cuando de verdad el otro necesita una mano, estar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí me preguntan en alguna entrevista en Canal Sur últimamente y casi siempre me preguntan si soy de Sevilla o del Betis. Entonces, yo creo que ya en Sevilla hay muy poca gente que no sepa que yo soy sevillista. O sea, eso es así. Pero sí, soy sevillista. Pero una cosa mala, es una cosa horrorosa. O sea, mi hija fue sevillista antes que registrada civilmente. Una cosa de loco. Pero Ramón sabe que yo voy al campo con muchísima asiduidad, que les tengo un cariño atroz y que, o sea, lo mejor de mi casa, que es mi padre, es bético. Y mi padre, el pobre, cuando los amigos, yo recuerdo pequeñita, cuando me preguntaban, ¿tú qué eres del Sevilla o del Betis? Y decía mi padre, él claudicaba y decía, en mi casa manda mi mujer. Porque la niña es sevillista. Ya está. Entonces, eso es Sevilla y eso solo lo tenemos nosotros y eso es lo que de verdad nos hace diferente y lo que tenemos que vender. Ese es nuestro fútbol, nuestra gente. Qué maravilla. ¿Alguna pregunta? Florencia, creo que antes... Hola, buenas a todos. Muchos me conocéis, otros no. Soy Alfonso Rodríguez, director de negocios de un despacho de propiedad intelectual que representa a muchos de los ponentes que están puestos ahora mismo. También representamos los intereses de una de las mayores asociaciones de fútbol que hay en España, que es la Liga Profesional de Fútbol. La marca El Gran Derby, después del Clásico, que es el Barça Madrid, es la más importante que tiene. O sea, tiene repercusión mundial. Es la que tiene más pinchazos en el mundo después del Clásico, Barça Madrid. Porque aquí nuestra idiosincrasia es la eterna rivalidad, pero sana. Y ese es el mayor exponente a nivel futbolístico que puede haber de la ciudad. Indistintamente de que, como hay otros deportes, como el baloncesto, que tiene la marca Real Betis y la marca Caja 87, que próximamente, pues evidentemente, estarán ahí arriba. Muchas gracias. Sí, por aquí. Florencia. Muchas gracias. Ahora, soy Florencio Baltasar, director corporativo de Bergantín Insurance. Muchos me conocen, otros que no, encantado a todos. Me gustaría hacer una sugerencia. Está tan ligado, como hemos estado hablando en los distintos aspectos del turismo, a lo que son los clubes de Sevilla, de primera división, como son el Betis y el Sevilla. Y me consta que sí se están haciendo esfuerzos por todas las partes involucradas, tanto el Sevilla como Federación, como Real Betis Balompié, y en definitiva todo lo que a ellos les influye la violencia en el fútbol. Es decir, hay que seguir trabajando para eliminar a los indeseables, porque eso será siempre un punto negativo para Sevilla y un punto negativo para las aficiones en la repercusión que pueden tener fuera.
simplemente hacer esa referencia y esa petición de seguir trabajando para evitar la violencia en el fútbol. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencio. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna pregunta más o vamos finalizando? Sí. Ahora. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos López y yo quería hacer una pregunta que antes Ramón ha hecho mención y es en la expansión hacia los Estados Unidos y Latinoamérica y demás. Ya sabemos toda la crisis que hay ahora mismo, tema arancelario y demás, y el Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié, que son de las dos mayores marcas que hay, no solo en la ciudad, sino en España, pues quería saber qué iniciativas pone para hacer más grande la marca Sevilla como ciudad. Eso a nivel negocio, no solo a nivel futbolístico, sino qué van a aportar los clubes para el crecimiento de la marca Sevilla. Bueno, creo que lo que somos embajadores, ¿no? Al final, bueno, antes hablabas del Deportivo de La Coruña, ¿no? Cuando viajas por el mundo, pues muchas veces dices España, te dicen Barcelona, ¿no? A veces de mañana te dicen España, Betis, ¿no? Sería un gran logro, ¿no? Entonces nosotros con las acciones que hacemos a nivel internacional, que tenemos lo que se llama la Betis Week, por ejemplo, vamos a los territorios, pero hemos estado en Japón, durante una semana hacemos actividades que no son solo deportivas, que se va a acabar con el visionado público de un partido de fútbol, pero hacemos reuniones con colectivos de allí, bueno, con la Cámara de Comercio, con las instituciones turísticas, hacemos academias, hacemos clínicas. Entonces, bueno, pues cada vez que el Betis sale al mundo, como bien digo, lo primero que decimos es: somos de Sevilla, una ciudad maravillosa para visitarla, y somos embajadores de la marca, ¿no? Entonces, en nuestra trayectoria internacional va por un lado bajo el paraguas de la Liga, porque antes hablábamos del tema de cosas conjuntos, la Liga se dice la fuerza de todos, hemos aprendido que si salimos fuera con esa gran marca que es la Liga, nos ayuda a vender nuestra marca, que es el Betis, y uno de los factores que utilizamos, el paraguas de la Liga, y uno de los factores, por supuesto, y pilares en los que nos apoyamos en la ciudad de Sevilla, en la que queremos ser sus humildes embajadores. Los clubes de la Liga Española tienen un hándicap. Hace 500 años era el puerto más relevante del mundo, que viajaban hacia el oeste. Desde Londres viajaron hacia el este y resulta que nosotros viajamos hacia un sitio donde 400 años después un deporte practicado por los ingleses se hizo muy popular. Entonces, cuando los clubes españoles tenemos que atacar mercados como Argentina, Brasil, Uruguay, México, nos encontramos con un inconveniente que no tienen los clubes ingleses, que viajan hacia Indonesia, China, India, donde no hay clubes importantes. Entonces, esa es la pega, es decir, a efectos de crecer en esos mercados es complicado, porque allí sí que seríamos el segundo equipo, frente a un tío de Shenzhen que te dirá que él es del Manchester United, porque el equipo local no tiene relevancia. Eso es uno de los problemas que nos encontramos a la hora de monetizar. Nosotros somos más probablemente compradores de productos suyos, en el sentido de que traemos futbolistas suyos, que de conseguir comercializar nosotros allí, porque nos ubicamos detrás de unas ligas que son potentes en sus países. Con respecto a potenciar la marca, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ramón. Nosotros viajamos bajo el paquete de la liga, donde dentro de la liga hay una serie de clubes que tenemos una relevancia que no tienen otros equipos dentro de la liga, que nos da esa potencia, ¿no? Hablabas antes, no recuerdo tu nombre, del Gran Derby. Yo que ya tengo canas, esto del clásico es bastante reciente. Yo creo que se lo han cogido a los argentinos con el Boca River, porque cuando yo era pequeño el Barcelona-Madrid no era el clásico. Por lo tanto, esto que ya era un derbi, porque era un partido que se jugaba entre dos equipos de la misma ciudad, yo creo que tiene incluso más fuerza de que lo decía. Última pregunta. Nada, vamos a ir terminando. En primer lugar, bueno, en último lugar, que ya nos estamos marchando, agradecer nuevamente al presidente que haya confiado en mí para ser moderador de este foro. Alguien lo ha comentado por ahí,
Es cierto que hoy unimos dos de mis pasiones, que son el fútbol y el turismo. Además, me alegra muchísimo que nos haya contado ya Antonio que haya empresas ya que se están creando sevillanas que se dedican a enseñar las ciudades desde la cultura futbolera de la ciudad, algo muy importante. Enhorabuena a Fanzón y Antonio por haberlo llevado a cabo. Ahora ya lo que queda Rafael, que sea socio de ASET, siguiente paso. Y nada, agradecer a los ponentes, bueno, a los compañeros que han estado hoy con nosotros aquí. Creo que lo más importante es que hay muchas cosas por hacer, que el turismo va a seguir creciendo y que todos unidos, el sector turístico, las administraciones y los clubes de fútbol, creo que podemos conseguir muchísimas más cosas que las que se han conseguido hasta ahora a nivel turístico y de visitas turísticas a vuestros estadios, ¿no? Así que aquí tenéis nuestra ayuda, lo que os haga falta y muchísimas gracias. Y para terminar, sí me gustaría pues que nos deis un titular o una conclusión del foro. José, vamos a empezar. Yo diría Sevilla Fútbol, Fútbol Sevilla. La dualidad de la ciudad pues llevado al ámbito deportivo y al ámbito de lo que es Sevilla. Yo diría que el turismo es la plaza pública de la que todos nos debemos sentir orgullosos y es el lugar al que nos une a toda la ciudad, es decir, al Sevilla y a todos los habitantes de la misma. Yo, me vais a permitir, yo no voy a dar ningún titular, yo quiero leeros algo que leí ayer. Ayer estaba leyendo un artículo de Morales Padrón, que fue un discurso que dio de inauguración del curso 2000-2001 en el aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla, y que se titulaba Viajeras extranjeras en la Sevilla del siglo XIX, más concretamente 1850. Y una señora escribía en su diario lo siguiente, una señora que se llamaba Dora Killinan, escribía lo siguiente a una amiga: para mí, mi querida amiga, Sevilla es una maravilla. He pasado en ella 2 meses sin aburrirme. Si se debe permanecer tiempo en Madrid por los museos, colecciones, etcétera, se debe permanecer en Sevilla para vivir a la vez en el pasado y en el presente. Para hacerse una idea, en el alcázar de la vida voluptuosa que los reyes moros sabían conjugar con la vida guerrera. En su catedral, para reencontrar los recuerdos de aquella fe religiosa de la Edad Media que multiplicaban las fuerzas humanas exaltando el genio. Me llevo un buen recuerdo. Es la ciudad más animada que he encontrado en España, pues su cielo, sus monumentos, la originalidad de sus costumbres, todo está concebido para hacer atrayente la estancia e imbuir al turista el deseo de volver. Ahora que todo el mundo habla de lo malo del turismo, ¿cómo vamos a tapar a una ciudad que se llama Sevilla cuando desde el siglo XVIII hablaban estas cosas de ella? Es imposible. Bueno, yo no sé, yo no te voy a dar un titular, pero sí alguna reflexión. Sevilla no se entiende sin el turista no se entiende sin Sevilla, el fútbol no se entiende sin esta ciudad y esta ciudad no se entiende sin el fútbol. Todas las ciudades sin fútbol son un poquito más tristes. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, un fuerte aplauso. Antes... en primer lugar, recordaros que ahora quien quiera podemos ver las instalaciones de Cartuja Center y le vamos a pasar la palabra a don Jorge, nuestro presidente, para que ya haga la conclusión final. Muchas gracias. Yo, como en términos futbolísticos, lo ratifico en el cargo de moderador oficial de los foros de ASET, porque lo hace estupendamente. Y como decía, lo de la cláusula de rescisión está ahí que quieren hasta pagarla y ponerla encima de la mesa. Simplemente agradeceros porque además Ramón ha dicho algo muy importante, los planes estratégicos de un club como el Real Betis Balompié o como el Sevilla Fútbol Club, que lo seguís a rajatabla. Y muchas veces mirar al turismo lo hacíais, pero no era el core de la actividad, obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que desde ASET, y nos tenemos que congratular por eso, y felicitar también al equipo, a Rafa Domínguez también como nuestro gerente a la cabeza, el que hayamos podido aglutinar y hoy dar ese paraguas, ¿no? Para que decíais cómo podemos juntarnos Sevilla y Betis y Sevilla para que demos una imagen conjunta. Esto es una prueba de ello.
y lo ha conseguido también gracias a que este foro le habéis dado vosotros ese contenido como club sevillanos y marcas de las que nos sentimos súper orgullosos, ¿no? Entonces, el plan estratégico de ASET estaba también teneros aquí y teneros dentro de la asociación, y yo creo que es un hito que se ha conseguido. Así que nada más, enhorabuena porque yo he aprendido muchísimo al escucharos, las cuestiones y las reflexiones que habéis planteado. Enhorabuena, Antonio, como siempre, por el apoyo institucional, y Minerva, en tu doble faceta. Desearte toda la suerte del mundo también en la federación, y muchísimas gracias a todos por asistir. Ha sido un placer teneros a todos aquí hoy. Bueno.